Capítulo 1. Un día tranquilo el sol brillaba con suavidad sobre el valle donde vivían. El aire era fresco y olía a flores silvestres y hierba recién cortada. En el centro del claro, Lumina y Silen corrían y reían, persiguiéndose entre las sombras de los árboles, flotando a poca altura y lanzando destellos de luz entre ellos. Jugaban sin preocupaciones, llenando el lugar con su alegría. A unos metros de distancia, sentados sobre una roca cubierta de musgo, estaban Astro y Connie, observándolos con una sonrisa inmensa en el rostro, llenos de paz y orgullo. «Mira qué felices son», dijo Connie, apoyando su cabeza en el hombro de Astro. «Crecen sanos, fuertes y con un corazón enorme». «Sí», respondió él, sin apartar la vista de los niños. «Es lo mejor que nos ha pasado en la vida». Capítulo 2. La pregunta de Astro. Tras un rato de silencio, Astro se quedó pensativo, y luego miró a Connie con curiosidad y ternura. La tomó suavemente de la mano y le preguntó con voz baja y cariñosa: «Connie, hay algo que me da vueltas en la cabeza hace tiempo. ¿Te has dado cuenta de que ya casi no nos besamos como antes? ¿Por qué pasó eso?» Connie se quedó en silencio un instante, bajó la mirada con una expresión tranquila y le respondió con suavidad: «Es que, mi amor, ya no somos solo una pareja. Ahora somos padres, tenemos hijos que cuidar, educar y proteger. Nos hemos centrado tanto en ellos y en nuestras responsabilidades que, sin darnos cuenta, hemos dejado un poco de lado esos gestos más íntimos. Pensamos que ya no eran necesarios, o que no correspondían a nuestra nueva etapa». Capítulo 3. El beso que regresa. Astro escuchó sus palabras, pero en lugar de estar de acuerdo, le sonrió con esa misma mirada llena de amor de siempre. Con un movimiento suave pero decidido, le rodeó la cintura con sus brazos, acercándola más hacia él, hasta que sus cuerpos quedaron muy juntos. «Ser padres no significa que dejemos de ser nosotros mismos», le susurró cerca de sus labios. «El amor que nos tenemos es lo que mantiene unida a esta familia, y esos gestos nunca sobran, ni cambian ni desaparecen». Y sin decir nada más, la besó con toda la ternura, la pasión y el cariño de siempre, un beso profundo, cálido y lleno de sentimiento, que les recordó todo lo que habían vivido y todo lo que eran el uno para el otro. Capítulo 4. La pregunta de los niños. En ese momento, Lumina y Silen, que habían dejado de jugar un instante, se acercaron corriendo hacia ellos con curiosidad, mirando con ojos muy abiertos lo que acababa de pasar. «Mamá, papá», preguntó Lumina, inclinando un poco la cabeza. «¿Qué fue eso que hicieron? ¿Por qué se juntaron así y cerraron los ojos?» Silen también miró con atención, esperando la respuesta, sin entender bien ese gesto que no veían seguido. Astro y Connie se miraron, sonrieron entre sí y luego explicaron con dulzura: «Es una forma de demostrarse amor», dijo Connie, acariciando la cabeza de su hija. «Cuando dos personas se quieren mucho, se besan para recordarse que están unidas, que se cuidan y que nunca se van a separar. Es el lenguaje más bonito que tenemos para decirnos lo mucho que nos importamos. Y ahora», añadió Astro, «lo haremos más seguido, para que ustedes también vean que el amor nunca se acaba, por muchas responsabilidades que tengamos». Capítulo 5. La llegada de la amenaza. Mientras hablaban, de repente el aire se volvió pesado y frío. El sol pareció ocultarse detrás de nubes oscuras que aparecieron de la nada, cubriendo todo el valle con una sombra inquietante. Un zumbido grave y constante comenzó a escucharse, cada vez más fuerte, como el ruido de engranajes y motores girando a gran velocidad. Todos se levantaron de inmediato, alertas y mirando hacia el bosque. De entre los árboles salió avanzando con pasos metálicos y rígidos una criatura imponente, un robot alto y robusto, con un cuerpo de metal gris oscuro y brillante, ojos redondos y luminosos que emitían una luz azul pálida y parpadeante, y en su frente tenía una lente grande y redonda, como un foco potente. No tenía armas visibles, pero su presencia daba una sensación de peligro y control absoluto. Capítulo 6. El poder de la hipnosis. El robot se detuvo en medio del claro, giró su cabeza hacia todos y, sin hacer ningún ruido más, activó su lente frontal. De ella salió una haz de luz giratoria, con espirales de colores que iban cambiando lentamente, brillantes y cautivadoras. Esa luz se extendió por todo el lugar, envolviendo a cada uno de los presentes. Astro, Connie, Líado, Mios, el gorila revolucionado, Nitromance, la serpiente de arena, la entidad y sombra gelatina se quedaron inmóviles, con la mirada fija y vacía, como si hubieran perdido su voluntad. Sus ojos reflejaban las mismas espirales del robot. «Cuidado», gritó Silen, sintiendo que algo no iba bien. «No mires esa luz.
Rápidamente, ambos hermanos se taparon los ojos con las manos, se agacharon detrás de una roca gruesa y protegieron su vista con su propia energía luminosa. Gracias a esa reacción inmediata, fueron los únicos que no cayeron bajo el control del robot. Capítulo 7. Las primeras palabras duras. La luz se detuvo un instante, y entonces todos los que estaban bajo su influencia giraron hacia Lumina y Silen con expresiones frías, distantes y sin rastro de cariño. El ambiente se volvió pesado, silencioso y triste, como si la alegría hubiera desaparecido por completo. Fue Astro el primero en hablar, pero su voz sonaba hueca, fría y sin sentimiento, muy diferente a la de siempre. ¿Por qué siguen aquí? No hacen más que estorbar en todo lo que hacemos. Si nunca hubieran nacido, todo sería más fácil y tranquilo. Son un error que cometimos y que ahora tenemos que aguantar. Lumina y Silen se quedaron helados, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que escuchaban. Sintieron como si les clavaran agujas en el pecho. Capítulo 8. Las palabras de Connie. Inmediatamente después, Connie habló con la misma frialdad, sin mirarlos a los ojos, con un tono que rompía el corazón. Su padre tiene razón. No sé qué veíamos en ustedes antes. Son solo una carga, algo que nos detiene, que nos cansa y que no sirve para nada. Son un estorbo constante, y lo único que hacen es dar problemas. Ojalá nunca hubieran llegado a nuestras vidas. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Lumina, que apretó los puños con fuerza, confundida y dolida. Mamá, susurró con voz temblorosa. ¿Por qué dices eso? Nosotros, cállate, la interrumpió Connie con dureza. No quiero escucharte. Lárguense de aquí, desaparezcan de nuestra vista. No queremos saber nada de ustedes. Capítulo 9. El resto se une poco a poco. El resto del grupo también empezó a hablar, con voces secas y agresivas, haciendo que el ambiente se volviera cada vez más triste y opresivo. Son unos inútiles, dijo Neos, con la mirada vacía. Nunca aportan nada, solo ocupan espacio. Un estorbo en cada paso que damos, añadió Liado. Mejor que no hubieran existido. Son un error, un fallo en todo lo bueno que hay aquí, agregó el gorila revolucionado con voz grave. No valen nada. Cada palabra caía sobre los niños como piedras pesadas, rompiendo su inocencia y llenando sus corazones de dolor y confusión. Capítulo 10. El dolor aumenta. Las palabras se hicieron más fuertes y más hirientes con cada segundo que pasaba, impulsadas por el control del robot. Son una desgracia, gritó Nitromance. Solo traen desgracias y problemas. Lárguense ya, dijo la serpiente de arena. No queremos verlos nunca más. Son lo peor que nos ha pasado. Errores que debemos borrar, añadió la entidad con voz monótona. No tienen lugar aquí. Lumina y Silen se abrazaron con fuerza, temblando, sintiendo que el mundo se les venía encima. No entendían por qué sus seres queridos, sus padres y amigos, les decían cosas tan terribles. Sentían que todo lo que creían seguro se desmoronaba. Capítulo 11. La despedida. Llena de lágrimas, ya no podían soportar más ese dolor. Lumina rompió a llorar con sollozos que le cortaban la respiración, y Silen, aunque intentaba ser fuerte, también tenía el rostro empapado en lágrimas, con la garganta cerrada. Está bien, dijo Silen con voz entrecortada, secándose las lágrimas con la manga. Si es lo que quieren, nos iremos. No queremos estorbar más, añadió Lumina con dificultad. Lo sentimos mucho. Sin mirar atrás, con el corazón roto y los pasos lentos y pesados, los dos hermanos se alejaron del claro, flotando muy bajo, arrastrando su tristeza hacia el bosque oscuro, mientras detrás de ellos seguían escuchando las palabras duras que les gritaban, cada vez más lejanas pero igual de dolorosas. Capítulo 12. En la soledad caminaron y volaron sin rumbo fijo durante mucho tiempo, hasta que se alejaron tanto que ya no se escuchaba ninguna voz. Se detuvieron en un rincón escondido entre rocas y arbustos, y allí se dejaron caer, abrazándose fuerte, llorando todo el dolor que llevaban dentro. ¿Por qué nos dicen eso?, preguntó Lumina entre sollozos. ¿De verdad somos un error? ¿No nos quieren ya? No lo sé, respondió Silen, también llorando. Pero no puede ser verdad. Algo les pasa, no son ellos mismos. Hay algo malo en todo esto. Se quedaron allí un buen rato, hasta que poco a poco las lágrimas se fueron secando, dejando paso a la confusión y a la necesidad de entender qué estaba ocurriendo. Capítulo 13. El hallazgo inesperado. Mientras limpiaban sus rostros con la hierba, Silen notó algo brillante y extraño entre unas raíces gruesas y cubiertas de musgo. Mira, dijo, señalando con el dedo. ¿Qué es eso? Ambos se acercaron con cuidado y apartaron las hojas secas. Allí,
oculta y protegida, había una máscara grande, llamativa y de colores vivos y brillantes, rojo intenso, amarillo sol, azul cielo, verde esmeralda y morado profundo, todos mezclados en dibujos que parecían moverse al reflejar la luz. Tenía una forma curiosa, con dos diseños en uno solo. Por un lado parecía aterradora y terrorífica, con cuernos quebrados, plumas puntiagudas y rasgos marcados que daban miedo de ver, pero por el otro lado, al girarla un poco, se veía tierna, amigable y suave, con ojos redondos y una sonrisa dulce y acogedora. Capítulo 14. El poder de la máscara. Se quedaron mirándola con asombro, y en cuanto Lumina la tomó entre sus manos, sintió una energía cálida y fuerte que recorrió todo su cuerpo, calmando su tristeza y llenándola de una sensación de seguridad y control. Siento que esto tiene un poder especial, dijo ella con voz más tranquila. No es algo normal. Mira, añadió Silen. Parece que sirve para ponérsela en la cara de alguien. ¿Crees que podamos usarla para entender qué pasa con los nuestros? La máscara parecía brillar con más intensidad, como si respondiera a sus pensamientos. Entendieron que esa máscara tenía la capacidad de controlar la mente y la voluntad de quien la llevara, pero de una forma que servía para deshacer lo que otros podían hacer mal. Capítulo 15. Un ejército de criaturas. De pronto, escucharon pasos fuertes y ruidos por todos lados. Al alzar la vista, vieron que desde todos los rincones del bosque comenzaban a salir decenas, luego cientos de monstruos y criaturas de todo tipo, bestias de gran tamaño, animales mutantes, seres con poderes extraños, todos moviéndose de forma coordinada y siguiendo una misma dirección. «Son muchísimos», exclamó Silen, sorprendido. «Seguro que también los controla esa luz del robot». «Entonces usaremos la máscara», decidió Lumina con firmeza. «Si nos sirve para ayudar, lo haremos». Capítulo 16. El primer control. Con cuidado, se acercaron a una criatura grande y fuerte, de aspecto fiero, y le colocaron la máscara de colores sobre su rostro. En el instante en que tocó su piel, la máscara se adaptó perfectamente y comenzó a brillar con luz propia. La criatura dejó de moverse al azar, levantó la cabeza y miró a los niños con obediencia absoluta. «Ahora nos escucha», dijo Lumina con asombro. «Funciona». «Entonces hagámoslo», respondió Silen. «Vamos a usarla para detener todo esto». Capítulo 17. El robot sigue su curso. Mientras tanto, de vuelta en el claro, el robot seguía activo, manteniendo bajo su control a Astro, Connie y el resto del grupo. Los hacía caminar hacia el bosque, siguiendo a las demás criaturas, como si fueran parte de un ejército más grande. «Debemos buscar a los niños y hacerles daño», decía el robot con voz mecánica y fría. «Son un obstáculo que hay que eliminar». Todos respondían con monosílabos, sin voluntad propia, listos para cumplir cualquier orden. Capítulo 18. La máscara actúa. Lumina y Silen, con la ayuda de la primera criatura controlada, fueron colocando la máscara en más y más monstruos. Cada vez que la ponían, estos pasaban a estar bajo su mando, dejando de ser agresivos y convirtiéndose en aliados. En poco tiempo, tenían a un grupo considerable de seres que les obedecían sin dudar. «Ahora vamos por el robot», dijo Silen. «Él es el que causa todo este desastre». Capítulo 19. El encuentro con el robot. Volvieron hacia el claro, acompañados de sus nuevas criaturas, y se encontraron cara a cara con el robot y con todos los que seguían bajo su influencia. Astro, Connie y los demás, al verlos, avanzaron hacia ellos con actitud hostil, como si fueran enemigos. «Deténganse», gritó Lumina. «No somos sus enemigos, no saben lo que hacen». El robot activó de nuevo su luz hipnótica, pero los niños ya estaban preparados y protegieron sus ojos con una capa de energía luminosa, impidiendo que los afectara. Capítulo 20. El ataque de los suyos. Astro fue el primero en lanzarse hacia ellos con movimientos rápidos y agresivos, seguido de Connie y de todos los demás. No atacaban con fuerza mortal, pero sí con la intención de detenerlos y hacerles daño, impulsados por el control ajeno. «No queremos hacerles daño», gritó Silen mientras esquivaba un golpe. «Recuérdenos, somos sus hijos». Pero no recibían respuesta, solo más ataques y más palabras duras que salían de bocas que no eran dueñas de lo que decían. Capítulo 21. Usando la máscara contra el robot. «Tenemos que llegar hasta él», dijo Lumina. «Si le ponemos la máscara, romperemos su control». Con la ayuda de las criaturas que ya dominaban, crearon una barrera que detuvo el avance de Astro, Connie y los demás. Mientras tanto, Silen y Lumina se abrieron paso entre los movimientos del robot, esquivando sus brazos metálicos y sus rayos de luz. Con un salto coordinado,
Lumina se lanzó y colocó la máscara de colores justo en la parte frontal del robot, cubriendo su lente y su cabeza. Capítulo 22. El cambio de control. En cuanto la máscara se ajustó, se produjo un cambio inmediato. La luz hipnótica del robot se apagó de golpe, y en su lugar, la máscara comenzó a brillar con sus colores vivos, enviando una señal nueva y potente. El robot dejó de moverse con rigidez, giró su cabeza y ahora obedeció la voluntad de los niños. Control recibido, dijo su voz mecánica, pero ya sin frialdad ni hostilidad. A la orden. Ahora es nuestro, exclamó Silen con alegría. Él es el que tiene el poder de influir en las mentes, pero ahora lo hará por nosotros. Capítulo 23. El verdadero poder del robot. En ese momento, desde el bosque comenzaron a salir más monstruos, cientos de ellos, todos controlados por la señal original. El robot, bajo el mando de la máscara, activó su sistema de energía real, mostrando por primera vez lo que realmente podía hacer. Sus brazos se transformaron en cañones de energía concentrada, su cuerpo se cubrió de un escudo protector, y sus ojos emitieron luz de mando. Con una sola orden de los niños, el robot lanzó ondas de energía que no destruían, sino que desactivaban el control en cada criatura, devolviéndole su propia voluntad. Capítulo 24. El fin de la hipnosis. Una tras otra, las criaturas dejaron de estar bajo influencia, quedándose confundidas y luego volviendo a su estado natural, retirándose al bosque sin causar daño. Pero lo más importante llegó cuando la onda de energía alcanzó a Astro, Connie y todo el grupo. Su mirada vacía cambió al instante, las espirales desaparecieron de sus ojos, y poco a poco recuperaron la conciencia, el recuerdo y sus propios sentimientos. Se quedaron inmóviles, confundidos, sintiendo que algo muy extraño había pasado. Capítulo 25. El despertar. ¿Qué ha pasado?, preguntó Astro, llevándose una mano a la cabeza, sintiendo una ligera molestia. No recuerdo bien. Connie también se tocó la frente, mirando a su alrededor con asombro, hasta que sus ojos se posaron en Lumina y Silen, y en el robot con la máscara de colores. De repente, todos los recuerdos volvieron a su mente, las palabras duras, el rechazo, el dolor que habían causado. Su rostro se llenó de angustia, de culpa y de un dolor inmenso al darse cuenta de lo que habían dicho y hecho. Capítulo 26. El arrepentimiento. Connie corrió hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas, temblando por la angustia. Mis niños, perdónenos, gritó con voz rota. No sabíamos lo que decíamos, no éramos nosotros mismos. Jamás diríamos esas cosas terribles. Son lo más importante que tenemos en el mundo. Astro llegó detrás de ella, con el rostro lleno de culpa, con la mirada baja y las manos temblando. Perdónenos, por favor. No podemos creer que hayamos podido decirles que son un estorbo, un error, que nunca hubieran nacido. Nada de eso es verdad. Todo lo contrario, ustedes son nuestra mayor alegría, nuestro mayor orgullo y nuestra razón de ser. Capítulo 27. El resto también pide perdón. El resto del grupo se acercó también, con la cabeza baja y con mucha vergüenza y arrepentimiento, pidiendo perdón uno por uno. Nos dominó una fuerza extraña, dijo Nios. No éramos nosotros, pero sentimos muchísimo dolor por haberles hablado así. Son unos niños valientes, maravillosos, añadió Liado. No hay nada de malo en ustedes, todo lo bueno lo traen ustedes. Por favor, perdonen nuestras palabras, dijo el gorila revolucionado. No saben lo mal que nos sentimos. Capítulo 28. La reacción de los niños. Lumina y Silen nos miraban con una mezcla de confusión, dolor y alivio. Todavía tenían los ojos húmedos por las lágrimas anteriores, pero veían en sus padres y amigos una sinceridad inmensa, un arrepentimiento real que no podían fingir. Sabíamos que algo les pasaba, dijo Silen con voz suave. No podíamos creer que nos odiaran de verdad. Nos dolió mucho lo que dijeron, añadió Lumina, pero sentimos que no salía de sus corazones. Capítulo 29. El abrazo que cura. Astro y Connie los abrazaron con todas sus fuerzas, apretándolos contra su pecho como si quisieran fundirse con ellos, llenándolos de calor y de cariño, intentando borrar cada palabra dolorosa con gestos de amor infinito. Nunca más permitiremos que nada nos separe así, prometió Astro. Siempre estarán protegidos, siempre sabrán cuánto los amamos. Y nunca olviden, añadió Connie besando sus frentes, que para nosotros ustedes son luz, son alegría, son vida. No hay nada más perfecto que ustedes dos. Capítulo 30. El momento de contar todo. Una vez que todos se calmaron y se sentaron en círculo, bajo un cielo que ya se había despejado y volvía a brillar con luz cálida, Astro pidió con voz suave, ahora cuéntenos todo lo que pasó desde que nos fuimos hasta que volvimos a encontrarnos.
Cuéntenos cada detalle, sin dejar nada fuera. Queremos saber cómo lo lograron, cómo se sintieron y qué hicieron para salvarnos. Lumina y Silen se miraron, tomaron aire y comenzaron a contar su historia, desde el principio hasta el final. Capítulo 31, el inicio de la historia. Todo empezó cuando estábamos jugando, empezó Silen. Los vimos a ustedes felices, y de pronto el aire se puso oscuro y frío. Apareció ese robot, y sacó una luz que giraba con espirales de colores. Lumina continuó. Al ver que todos se quedaban quietos y con la mirada fija, nos dimos cuenta de que esa luz era peligrosa. Nos tapamos los ojos rápido y nos protegimos con nuestra energía, así que no nos alcanzó. Pero a ustedes sí, y de repente empezaron a hablar de una forma que nos heló el corazón. Capítulo 32. Las palabras que dolieron nos dijeron que éramos un estorbo, que no servíamos para nada, que si nunca hubiéramos nacido todo sería mejor, contó Lumina, y su voz se quebró un poco al recordarlo. Nos dijeron que éramos un error, una carga, que nos largáramos y que no querían vernos nunca más. Silen apretó la mano de su hermana y siguió. Al principio no entendíamos nada. Pensábamos que quizás habíamos hecho algo mal, pero luego vimos que no eran ustedes. Las palabras eran frías, sin cariño, como si vinieran de otra persona. Nos dolió muchísimo, lloramos mucho, pero decidimos irnos para no molestar, aunque nos rompía el corazón. Capítulo 33. La búsqueda y el hallazgo. Nos alejamos hacia el bosque, llorando y confundidos, siguió Silen. Caminamos hasta un lugar tranquilo y nos sentamos a descansar. Allí, entre unas raíces, encontramos algo brillante y escondido. Era una máscara de colores muy vivos, que parecía tener dos caras, una que daba miedo, con cuernos y plumas, y otra que se veía tierna y amigable. En cuanto la tomamos, añadió Lumina, sentimos que tenía un poder especial, que nos daba fuerzas y nos decía que servía para controlar lo que estaba mal. Decidimos llevárnosla para ver si nos ayudaba. Capítulo 34. Las criaturas que aparecieron. Mientras pensábamos qué hacer, continuó Silen, vimos que salían muchísimos monstruos de todas partes, controlados por la misma luz. Eran decenas, cientos, y todos iban hacia el mismo lugar. Entonces se nos ocurrió probar la máscara en una de las criaturas más grandes. Se la pusimos en la cara, explicó Lumina, y en cuanto la tocó, la criatura cambió de inmediato, dejó de estar bajo control ajeno y nos obedeció a nosotros. Así que fuimos haciéndolo con más y más, hasta tener un grupo grande que nos ayudaba. Capítulo 35. El regreso y el enfrentamiento. Volvimos hacia donde estaban ustedes, siguió Silen, y nos encontramos con que avanzaban hacia nosotros con actitud agresiva, igual que las criaturas. Nos atacaban, pero no queríamos hacerles daño, solo detenerlos. Mientras tanto, el robot seguía activo, enviando señales para mantenerlos dominados. Con la ayuda de las criaturas que ya controlábamos, dijo Lumina, nos abrimos paso hasta llegar al robot. Él seguía lanzando su luz, pero ya estábamos preparados. Entonces, con un salto, le coloqué la máscara justo en su cabeza, cubriendo su lente. Capítulo 36. El cambio de mando. En cuanto la máscara se puso, contó Silen, el robot dejó de hacer lo que quería esa fuerza extraña y pasó a estar bajo nuestro control. Entonces vimos su verdadero poder, no solo servía para dominar, sino también para liberar. Activó su energía y envió ondas que deshacían cualquier control mental, devolviendo a cada uno su propia voluntad. Así es como ustedes despertaron y todas las criaturas volvieron a ser ellas mismas, terminó Lumina. No fue fácil, tuvimos miedo y nos dolió mucho, pero sabíamos que teníamos que intentar salvarlos a todos. Capítulo 37. La reacción de todos. Todos escucharon con atención, con el corazón en la mano, entendiendo todo lo que habían pasado los niños solos, con tanto dolor y tanta valentía al mismo tiempo. Son increíbles, dijo Neos con voz emocionada. No solo soportaron un dolor inmenso, sino que tuvieron la inteligencia y el valor para buscar una solución en lugar de quedarse con el rencor. Esa máscara era una herramienta antigua, explicó Líado, creada para equilibrar poderes, capaz de dominar pero también de liberar. Y ustedes supieron usarla con bondad. Capítulo 38. El robot muestra su verdadera habilidad para demostrar que ya no era una amenaza. El robot, todavía con la máscara puesta, se movió con suavidad y sin agresividad. Mostró su verdadera capacidad, podía analizar el entorno, crear barreras protectoras, desactivar energías dañinas y enviar señales de calma y orden. Su función original no era malvada, dijo Silen, solo alguien lo programó para usarla mal. Ahora, con la máscara,
podemos guiarlo para que nos ayude y proteja. El robot giró su cabeza, emitió un sonido suave y se colocó en un rincón como un guardián silencioso, listo para actuar si era necesario. Capítulo 39. La máscara guardada con cuidado. Lumina tomó la máscara con ambas manos, la miró con respeto y luego la guardó en una caja pequeña y resistente que le dio su madre, envuelta en tela suave para protegerla. Es un objeto muy poderoso, dijo Connie. No debe usarse a la ligera, porque puede causar mucho bien pero también mucho daño si cae en malas manos. Ustedes lo entendieron bien, lo usaron para salvar y no para dañar, y eso es lo más importante. Solo la usaremos cuando sea estrictamente necesario, prometieron los dos hermanos al unísono. Capítulo 40. Las lecciones aprendidas esa noche, alrededor del fuego cálido, todos compartieron alimentos y palabras de cariño, para borrar por completo el mal rato vivido. Esta experiencia nos enseñó muchas cosas, dijo Astro, mirando a sus hijos con mucho amor. Nos enseñó que nunca debemos dar nada por seguro, que hay fuerzas que pueden confundirnos, pero sobre todo nos enseñó que ustedes tienen una fuerza interior enorme, mucho más grande de lo que imaginábamos. Y también nos enseñó, añadió Connie, que las palabras tienen mucho poder, pueden construir o destruir. Por eso, jamás volveremos a hablarles con dureza, y siempre nos aseguraremos de que sepan cuánto los amamos, cada día y cada momento. Capítulo 41. La tranquilidad regresa. Los días siguientes transcurrieron con mucha calma y alegría renovada. Lumina y Silen volvieron a jugar, pero ahora con más confianza, sabiendo que su lugar en esa familia era seguro y eterno. Astro y Connie pasaban más tiempo con ellos, demostrándoles con gestos y palabras que nada podía cambiar lo que sentían. Volvieron a ver cómo sus padres se besaban y se abrazaban, y entendieron que ese cariño entre ellos era la base de todo lo bueno que tenían. Capítulo 42. La explicación de los diseños. Una tarde, mientras miraban la máscara con cuidado, preguntaron por qué tenía dos diseños tan diferentes. Esa es su magia, les explicó Liado. El lado que parece aterrador, con cuernos y plumas, es la forma que tiene de imponerse ante las fuerzas oscuras, demostrar que tiene poder suficiente para detener lo malo. El lado tierno y amigable es la forma en que se adapta a los corazones buenos, para usarse con bondad y sin causar daño innecesario. Tiene dos caras, añadió Neos, pero solo una intención verdadera, proteger el equilibrio. Capítulo 43. El robot como aliado. El robot, ahora bajo su cuidado, se convirtió en un aliado silencioso y útil. Recorría los alrededores, detectaba cambios en el aire o en la energía, y avisaba si algo extraño se acercaba. Ya no enviaba señales de control, sino de alerta y protección. Es como un gran guardián metálico, decía Silen. Y ahora está de nuestro lado. Capítulo 44. Recuerdos que sanan. A veces, cuando estaban tranquilos, Lumina o Silen pensaban en las palabras duras que habían escuchado, pero en lugar de sentir dolor, ahora las veían como algo que no pertenecía a sus seres queridos. Es como si hubieran sido dichas por otra persona, decía Lumina. Por eso ya no nos duelen tanto, sabemos la verdad. Y ahora sabemos que, pase lo que pase, podemos confiar en lo que hay en el corazón de mamá y papá, añadía Silen. Capítulo 45. Más allá del miedo. Un día, mientras exploraban cerca del bosque, encontraron de nuevo algunas de las criaturas que habían sido controladas. Al verlos, al principio se asustaron, pero al notar que no les hacían daño y que el robot estaba cerca, se calmaron y se alejaron en paz. El miedo desaparece cuando entendemos lo que pasa, dijo Lumina. Ya no tenemos miedo de cosas que no conocemos. Capítulo 46. La confianza recuperada. Astro y Connie notaron que, poco a poco, cualquier rastro de duda o tristeza desaparecía de los ojos de sus hijos. Volvieron a brillar con esa luz alegre y confiada de siempre. Hemos recuperado lo más importante, dijo Connie a Astro, su confianza en nosotros. Y hemos ganado algo más, respondió él, la seguridad de que, pase lo que pase, ellos saben quiénes son y a quienes aman. Capítulo 47. Nuevos juegos. Nuevas fuerzas volvieron a jugar, pero ahora sus juegos incluían el entrenamiento de sus poderes, guiados por sus padres. Aprendieron a usar su luz con más control, a proteger sus mentes ante cualquier señal extraña y a confiar en su intuición. Si alguna vez nos pasa algo parecido, les decía Astro, recuerden lo que hicieron, no dejarse dominar por el dolor, buscar la solución y actuar con bondad. Capítulo 48. La máscara, un recuerdo de valor. La máscara seguía guardada en su lugar seguro, pero cada vez que la miraban, les recordaba no solo el peligro vivido, sino también su propia capacidad para superar obstáculos.
Es un símbolo, decía Silen. Nos recuerda que tenemos más fuerza de la que creemos. Capítulo 49. Una unión más fuerte. La experiencia había hecho que toda la familia y el grupo estuvieran más unidos que nunca. Sabían que ningún poder externo podía romper los lazos de amor que los unían, aunque pudiera confundirlos por un tiempo. Nada nos separará de verdad, decía Connie, abrazando a todos. Porque lo que hay en el corazón no se puede cambiar ni borrar. Capítulo 50. El final y el comienzo. El sol se puso una vez más, pintando el cielo de colores cálidos y suaves, como si el mundo mismo quisiera mostrarles que todo volvía a estar en su lugar. Lumina y Silen corrían y reían, libres y felices, mientras Astro y Connie los observaban, tomados de la mano y compartiendo ese cariño que nunca más dejarían de demostrar. Habían pasado por una prueba difícil, llena de dolor y confusión, pero habían salido más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. Sabían que más aventuras y peligros llegarían en el futuro, pero también sabían que, con el amor, la inteligencia y el valor, todo lo podrían superar. Y así, con la luz de la esperanza brillando en sus ojos, comenzaba una nueva etapa en su historia, llena de aprendizaje y paz. Fin de la temporada 16. Destellos.